Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Espero te encuentres muy bien. Esta semana vamos a estar hablando sobre lo que el libro de Éxodo capítulo 4 tiene para nosotros. Sí, y vamos a iniciar con el verso 1 y el verso 2. Y dice así: Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Mientras meditaba en esta palabra, el Señor traía a mi mente de que muchas veces esa respuesta a esa pregunta de cómo voy a cumplir mi sueño o cómo voy a cumplir los anhelos de mi corazón si no tengo, y muchas veces nosotros buscamos externamente esa respuesta, pero muchas veces esa respuesta se encuentra en nosotros mismos. Algo que yo he aprendido y es que Dios no nos va a colocar algo en nuestra vida, un problema, un sueño, un propósito, una situación, si nosotros no tenemos lo que se requiere para poder llevar a cabo ese problema o ese sueño. Dice la Biblia que Dios no va a permitir que nosotros pasemos por pruebas que sean más difíciles de las que nosotros podamos soportar. Muchas veces, como te decía, nosotros buscamos afuera, Señor, ¿cómo? Y miramos y no nos detenemos a pensar, ¿qué tengo yo que puede servirle al Señor para poder dar ese primer paso, para que pueda hacer esa primera parte y pues que el Señor de allí multiplique? Y se me viene a la mente la historia de una viuda que dice la Biblia que su esposo muere, había dejado una deuda. Ahora los acreedores estaban cobrándole a su esposa y ella estaba muy angustiada porque decía, los acreedores se van a llevar a mis hijos para cobrar la deuda. Y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le responde, no tengo nada. Pero después se acuerda y dice, solamente un frasquito de aceite de oliva. Viene Eliseo, le da una estrategia, le dice, cierra la puerta, enciérrate con tus hijos, y busca recipientes ante todos tus vecinos para que tú puedas llenar. Y cuando tengas esos recipientes, pues llénalos todos, después vienes. ¿Sí? Entonces así dice la Biblia que hizo la señora, la viuda. Y dice la Biblia que cuando ella hizo eso, ese solo frasquito de aceite que ella tenía, o sea, llenó todos los frascos que ella había conseguido. Y dice la Biblia que el aceite dejó de fluir cuando ya se acabaron los recipientes. Entonces esta historia nos lleva a pensar de que muchas veces nosotros también pensamos de que no tenemos nada, de que ese sueño o ese problema es mucho más grande de lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Como te decía, el Señor nunca va a permitir un problema en nuestra vida si nosotros no podemos con Él. O sea, Él es un Dios justo, Él es un Dios fiel y sobre todo eso, Él es un Dios bueno. ¿Sí? Entonces mi invitación en este día es que puedas tener en tu mente esa confianza en que cualquier cosa que tú estés pasando, cualquier problema, cualquier situación, cualquier sueño, tú tienes la capacidad para poder llevarlo a cabo. Si Dios ha permitido, si Dios ha puesto ese sueño en tu corazón, tú tienes lo que se requiere para poder llevarlo a cabo. Él confía en ti. Ahora te toca a ti confiar en Él, en que tú lo puedes hacer junto con Él. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.